le quemaban la cara con un hierro ardiente para que quedara claro al resto del mundo su condición de vago, ¿no? Vieron que esa palabra tan pequeño burguesa, este es vago, bueno, de algún lado sale todas estas cosas, ¿no? Y incluso había sanciones y regulaciones que indicaban cuánto una persona tenía que cobrar. Un sueldo mínimo, no, un sueldo máximo. Es decir, uno como obrero no podía cobrar más de lo que indicaba la autoridad política, ¿no? Es decir, no había ningún libre contrato. Si uno cobraba más que eso, iba en cana y probablemente se lo agarraban una o dos veces, no me acuerdo de las regulaciones todas, pero eran todas muy morbosas. Entre otras cosas, lo que le hacían a esa persona era quitarle los hijos, ¿no? O sea, es quitarle los hijos. ¿Por qué? Porque el mundo moderno, la revolución industrial, en buena parte se hizo a través de la esclavitud de las mujeres y de los niños, ¿no? Del trabajo esclavo de mujeres y de niños, ¿no? Justamente las máquinas lo que permiten es quitar al varón del medio, que puede ser más conflictivo, y poner a niños y, digamos, y mujeres, ¿no? Entonces, una de las cosas que se le hacían era quitarle a los niños. ¿Para qué? ¿Para cuidarlos? ¿Para protegerlos? No. A los niños se los sentaba, se le ponía un adulto atrás con un látigo y se le daba suficientes latigazos a los niños para que trabajaran de acuerdo a lo que quería la patronal. Entonces estamos viendo que acá difícilmente esta sea una historia de cuento de Disney, ¿no? Digamos, esto es el capítulo 24 del Capital, si ustedes lo quieren ver de forma más específica. Pero a lo que voy es que en la época de Marx, y incluso en esta época, se decía por parte de la burguesía que la burguesía era burguesía porque había trabajado, ¿no? Y en ese trabajar había sido eficiente y había sido esforzado y demás cuestiones, ¿no? Y Marx está mostrando históricamente que no fue el mérito de esa clase social, su condición, digamos, ellos no construyeron a través del mérito esa condición, digamos, o por lo menos no fue un mérito, si ustedes quieren, pacífico. Fue un mérito de cómo ejercieron la violencia. O sea, digamos, sin la violencia no se entendería la sociedad moderna, ¿no? O sea, claro, cuando se alcanzaron ciertos niveles en la relación de la tasa orgánica del capital, es decir, ciertos niveles de capital constante sobre los capital variable, es decir, se empezó a superar el capital constante al capital variable, estas violencias tan directas ya no eran tan necesarias, porque la sociedad va variando y se van pasando a formas de educación, ¿no? Que hacen de las leyes del modo de producción capitalista leyes naturales, entre comillas. Se piensan que las cosas son así y son así por naturaleza, ¿no? La burguesía, entre otras cosas, hablando de violencia, se levantó como clase dominada a clase dominante ejerciendo la violencia. Es decir, tenía dos niveles. Uno era mucho más eficiente económicamente que la aristocracia. Es decir, la aristocracia se tenía que endeudar con la burguesía para consumir lo que producía la burguesía. El negocio perfecto para la burguesía, ¿se entiende? O sea, si uno era un noble en la época de Luis XIV, Luis XIV lo que hacía con la plata que le sacaba a la burguesía, ¿no? Por medio de los impuestos, era endeudarme a mí. Yo soy el conde de no sé qué, ¿no? Y vivo en el Palacio de Versalles. ¿Por qué vivo en el Palacio de Versalles? Porque Luis XIV no quería que nadie estuviera fuera del Palacio de Versalles para controlarlos a todos. Había un control político, claramente, te estoy viendo qué estás haciendo, ¿no? Pero además había un control económico, porque para vivir en un palacio hay que pagarlo. Pagar las ropas, pagar las fiestas, pagar los juegos de cartas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién le daba la plata al que se endeudaba? El Estado, a través de Luis XIV. ¿De dónde la sacaba la plata esa el burgués? De la clase burguesa, ¿se entiende? Entre otras cosas, ¿no? Es decir, ¿quién tributaba de modo primario? ¿No? Entonces,
Fíjense que las cosas no son tan simples, ¿no? Digamos, esto es típico. ¿Alguien vio el cadáver de la novia alguna vez? ¿Alguien lo vio? En el cadáver de la novia hay un chico, perdón que les cuente, pero hay un pibe jovencito que viene de una familia burguesa que vende pescado, que no tiene ningún abolengo, no sabe, no tiene, digamos, no tiene modales, etcétera, etcétera, pero tiene mucho dinero. Y es ofrecido en matrimonio, ¿no? Con una niña de la alta sociedad que tiene todos los modales, todo el abolengo y todo, pero no tiene un sope, no tiene un mango. Ese es el cruce histórico entre la burguesía y la aristocracia. En Francia, los burgueses franceses le cortaron la cabeza a la burguesía. Perdón, a la aristocracia, al rey, etcétera, etcétera. Yo les decía que en Francia la burguesía le cortó la cabeza a la aristocracia. Pero en Inglaterra la burguesía cruzó sangres con la aristocracia. Digamos, no hay mayor burgués en Inglaterra ahora que la reina de Inglaterra, ¿no? O sea, están cruzados. O sea, en Inglaterra se dio esto que les decía recién del cadáver de la novia, ¿no? Entonces, algunos otros mecanismos con los cuales la burguesía fue, constituyéndose como tal. Uno fundamental es el Estado-Nación, ¿no? Primero el Estado absolutista y después el Estado-Nación, ¿no? Esto está hablando de una formación política que supone centralización. Centralización a nivel político y centralización a nivel económico. Cuando la Argentina, en 1853, tiene una asamblea constituyente y da como resultado de esa asamblea la constitución que tenemos actualmente, en ese paso lo que está ocurriendo es que cuando hay una constitución, que hay una sola ley. No hay una ley en la provincia de Buenos Aires, una ley en la provincia de Santa Fe, una ley en la provincia de Jujuy, ¿no? Es decir, la ley madre, digamos, es la Constitución. Después, obviamente, está la pirámide, pero hay un núcleo central que es la Constitución. La Constitución es el marco general para toda la nación, en este caso para una nación formalmente, aunque sea federal, ¿no? Establece un gobierno, por lo menos un gobierno federal, ¿no? Y además establece que son abolidas las aduanas internas. Es decir, si uno antes bajaba un producto en el puerto de Buenos Aires y quería llevarlo a Córdoba, tenía que pasar por Santa Fe y en Santa Fe pagar la aduana y después llegar a Córdoba y pagar una nueva aduana. Es decir, el producto pasaba por 3 aduanas diferentes. Lo que se hace, y que se termina de resolver con la federalización del puerto de Buenos Aires, es producir una sola aduana, ¿no? Y además producir un solo mercado interno, ¿no? Lo cual a las regiones que no eran capaces de conectarse al resto del mundo, como el Cuyo, como el noreste y el noroeste, ¿no? Que no tenían nada para venderle al mundo, el mundo no quería nada de ellos, le vendían al mercado interno, yerba, vinos, etcétera, etcétera, le vendían al mercado interno. Y eso produjo cohesión, ¿no? En el Estado-Nación que hoy conocemos como Argentina. Entonces, esto es algo que más o menos se replica en todas las naciones. En todas las naciones modernas. Un Estado-Nación centralizado que, entre otras cosas, al centraliza la violencia. Es decir, expropia al resto de los actores sociales de la capacidad de ejercer la violencia. Esto no era así en el mundo feudal. En el mundo feudal, cualquier noble tenía capacidad de ejercer la violencia porque estaba armado. En principio, en esta sociedad nosotros no estamos armados, ¿no? Y para estar armados, normalmente es un grupo social que el Estado constituye como el que legítimamente puede estar armado. La Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además hay algo interesante. Estamos en plena época, de el liberalismo, ¿no? El liberalismo está
como elevándose, ¿no? Tirando abajo la vieja sociedad. Y el liberalismo piensa al Estado como una totalidad por arriba de los intereses de clase. Es decir, lo piensan como muchos progresistas lo piensan ahora, como que el Estado no responde o no tiene un interés de clase o una condición de clase. Marx, frente a esa utopía sobre el Estado, que ahora vamos a ver también por qué es una utopía, dice una frase, ¿no? Y Marx y Engels dice: el Estado es el consejo que administra, que rige los intereses de la burguesía. Por esta frase a Marx lo han tachado de mecanicista, de no sé qué, no sé qué leen de Marx mecanicista, ¿no? O sea, Marx está describiendo más que nada cómo funciona el capitalismo en aquel momento, ¿no? Y el Estado dentro de esas relaciones sociales de producción capitalistas, ¿no? Pero vamos a ver algunas de las cuestiones que hacen referencia a esta frase, ¿no? El Estado, como les dije hace un rato, era utilizado para regular el salario a la baja, ¿no? Y también ¿para qué? Para extender la jornada laboral. Fíjense si no es casi, claro el interés de clase que hay atrás del Estado. ¿Por qué hacía esto? Por lo que les dije anteriormente, predominaba el capital variable sobre el capital variable, es decir, había más trabajo que máquinas, que el capital constante, ¿no? Avalaba el robo de niños, el trabajo infantil, la explotación de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero además, ¿no? El Estado, de forma violenta, impuso los mercados como forma de, de organización de lo social. Es decir, no es como Adam Smith pensaba, de que los mercados se dieron naturalmente y el mundo siempre tuvo mercados, sino que el Estado, de forma violenta, y en esto hay un libro muy bueno, o sea, que nosotros hemos leído algo de Polanyi, ¿no? Sobre la gran transformación y cómo se va constituyendo esta sociedad de mercado, ¿no? Lo hizo por medio de la violencia. Hay en el manifiesto, en el capítulo 24 del Capital, hay una historia que relata Marx de unos escoceses, ¿no? Los escoceses fueron echados de las tierras donde habían estado adscritos a la tierra como siervos durante siglos. Entonces, como no tenían lugar donde vivir, se fueron a vivir a la playa, a la costa. Imagínense lo que es vivir en la costa de Escocia, ¿no? Si ustedes tienen problema con el frío, yo re contento, re feliz, lo firmo ya. O sea, a mí denme eso, ¿no? Pero los que son team verano, imagínense vivir en la costa de Escocia, ¿no? Si les molesta Mar del Plata, no se pueden imaginar lo que es ahí. Los tipos, un poco con el agua hasta el cuello, literalmente, se empezaron a dedicar a la pesca, ¿no? Y empezaron a hacer una producción bastante interesante y a ganarse la vida mediante la pesca. ¿Qué pasó? ¿No? Vino la dueña de la tierra y se quedó con todo, ¿no? O sea, todo esto avalado por el Estado. ¿Qué otra cosa hizo el Estado en aquel momento? ¿No? Hizo lo que hizo en Argentina también. En Inglaterra, la burguesía, cuando logra la Revolución Gloriosa, va tomando el poder el Parlamento, y en un momento, pasado una serie de décadas, el Parlamento se dona a sí mismo, o sea, a los dueños, a los que están en el Parlamento, la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque imagínense que no habían, papeles legales sobre la propiedad de una tierra que viene desde la Edad Media. ¿Quién le da una escritura de esa tierra? El Estado. Pero además, ¿qué hace el Estado? No solamente le da las tierras que habían sido por costumbre del señor feudal, sino que le da tierras que no son del señor feudal al señor feudal, que se llamaban tierras comunales. En las tierras comunales uno podía obtener ciertos valores de uso para consumir. Probablemente estuviera prohibido cazar o achar un árbol, pero uno podía conseguir leña,
¿no? De caída o a un animal muerto. Incluso uno podía de vez en cuando cazarse un animal. Si uno lo agarraba no había problema, ¿se entiende? O sea, todo esto el Estado lo prohibió, ¿no? Pero además, esas tierras que no tenían dueños se las dio a la burguesía, que es digamos, en lazo de sangre con la aristocracia. Acá en Argentina, las grandes familias patricias eran las dueñas del Estado. En el siglo XIX, en el siglo XX o en una parte del siglo XX eran las dueñas del Estado. Cuando fue la conquista del sur, o sea, lo que se llamó la conquista del desierto, que fue exterminar a buena parte de las poblaciones que vivían ahí, y a los que no exterminaron los volvieron en esclavos y los vendían como, ¿cómo se llama? Como personal de limpieza para las casas patricias acá en Buenos Aires. Utilizaron primero el Estado argentino, quien puso las armas, la plata, etcétera, etcétera, el ejército, el Estado argentino. Pero después, encima, se donaron las tierras a sí mismos. No, es genial estas cosas, o sea, ¿dónde está el mérito de eso? O sea, en vez de, por ejemplo, en una zona desierta, pónganle, como ellos lo pensaban, si uno asume eso que no es verdad, pero no importa. Uno podría pensar, bueno, podría haber sido un buen espacio para reproducir algo similar a lo que hizo Estados Unidos en el oeste, es decir, el modelo del farmer, ¿no? Del pequeño productor. Pero en Argentina, el pequeño productor, salvo en algunas colonias y en algunos lugares muy específicos, no tuvo mucha preponderancia. De hecho, digamos, ustedes saben la importancia de la inmigración en la Argentina. El inmigrante se tenía que finalmente asentar en las ciudades porque en la tierra del campo ya tenía dueño, ¿no? Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? Entonces, estas cuestiones indican el carácter que tenía claramente indisimulable, digamos, de forma indisimulable, el Estado en aquel momento. Y después hay algo más. ¿Quién se benefició del endeudamiento externo en estos últimos años? Para algo que sea contemporáneo a ustedes. ¿Qué clase social? ¿Ustedes? ¿El trabajador? ¿Alguien vive mucho mejor? O sea, ¿a alguien le tocó los $2.000 que debe cada uno de nosotros, etcétera, etcétera? No. Le tocó ese dinero, se usó para la bicicleta financiera y el que tiene la capacidad de ejercer la bicicleta financiera es la burguesía. El endeudamiento público sistemáticamente beneficia a la burguesía, ¿no? Claro. Y bien, Alan, bien. Digamos, las guerras entre potencias, las guerras religiosas y demás, implicaban grandes ejércitos. Los grandes ejércitos había que mantenerlos con plata, porque buena parte eran mercenarios aparte, ¿no? ¿Cómo se mantenía eso? Por medio del endeudamiento del Estado. Es decir, los españoles, cuando pusieron el pie sobre América, lo que hicieron fue vaciar todo el oro que había en México y en Perú, etcétera, etcétera. Fíjense que los españoles no se asentaron en ningún lugar que hubiera que trabajar. O sea, de hecho, cuando vinieron a Buenos Aires la primera vez se murieron de hambre, pero no te plantaban una papa, no te plantaban un poco de trigo en un lugar donde uno tira una semilla y crece sola. O sea, no eran capaces de laburar, pero ni mamados en leche, ¿no? Comieron los caballos, se comieron los perros y después se comieron a sí mismos, ¿no? O sea, cuando los indios le dejaron de dar comida, terminaron comiéndose la famosa primera fundación de Buenos Aires. Se llevaron el oro, ¿no? A Europa, y así como entraba en España el oro, se iba al resto de Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque la burguesía no estaba sentada en España. Los grandes banqueros no eran españoles. La plata que le debía la corona española era al capital usurario, ¿no? Y eso estaba en las ciudades en diferentes formas. Ciudades que además eran enemigas en términos religiosos de Carlos V y de Felipe II, ¿no? Fíjense, en vez de hacer del dinero, del oro más oro de alguna forma, hacer
la relación capital, estos tipos agarraban el oro, se lo robaban de acá y allá lo perdían. Acá eran unos genios bárbaros y allá unos importantes tontos, ¿no? Es decir, metieron tanto oro en el mercado de Europa que por primera vez hubo inflación desde la época de los romanos. Pero en la época de los romanos la inflación era porque se devaluaba la moneda. Si la moneda era de oro, se le agregaba cobre y otros metales que hacía que la relación perdiera valor. Entonces, obviamente, la moneda perdía valor. Un denario seguía siendo un denario, pero con un denario podías comprar menos, ¿entiende? Ahora, por primera vez en el mundo moderno, lo que había era una sobreoferta de oro, ¿no? ¿Vieron la cuestión de la ¿cómo se llama? Que la emisión genera inflación. Bueno, en ese caso sí se registra que una entrada enorme de oro, ¿no?, generó inflación. ¿Por qué generó inflación? Porque todo el resto de los precios se mantenían en todo el resto de los productos se mantenían en una escala de oferta similar. Lo que había era exceso de oro. Entonces todo, medido en oro, aumentaba. Pero el problema no era que aumentaba todo el resto, sino que bajaba el precio del oro. Pero bueno, estas son las cosas que hicieron a la burguesía, ¿no? La torpeza de la aristocracia, ¿no? El endeudarse para mantener un estatus de consumo o el endeudarse para pelearse con otros aristócratas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la burguesía surge de dos formas de capital que había en la Edad Media. Uno es el capital usurario, que es el que acabo de decir, y el otro es el capital comercial. Es decir, yo tengo, rutas, ¿no?, que controlo, los mercados de la seda, de las especias, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es básicamente un capital comercial. Pero el capitalismo, básicamente, es una sociedad industrial, ¿no? Y la industria va a ir variando, en sus formas. Es decir, con el desarrollo de las fuerzas sociales de producción van a ir cambiando. De a poco, la revolución industrial va a hacer que el capital constante sea muy superior al capital variable y que la máquina vuelva al ser humano un apéndice, es decir, invierta la relación del trabajo humano con los medios de trabajo. Es decir, del cuerpo humano con los medios de trabajo en el trabajo humano. Siempre el cuerpo humano, al ser bastante limitado, necesitaba de mediaciones para lograr producir valores de uso. Es decir, necesitaba de otros valores de uso para producir valores de uso, ¿no? Las herramientas, etcétera, etcétera. Pero siempre todas ese tipo de objetos eran, subordinados a lo corpóreo del cuerpo. Al cuerpo, quiero decir. En la gran industria no es así. Las grandes máquinas subordinan a la persona. ¿Se entiende? La persona pasa a ser un apéndice de la máquina. Y justamente esto es una característica de la revolución industrial. Claramente Marx está viviendo la revolución industrial. Otra cosa interesantísima del manifiesto es que aparece la idea de Engels, o el descubrimiento de Engels, que el sistema capitalista tiende a crisis económicas periódicas. Nosotros, siendo argentinos, las crisis periódicas, cuando tengan mi edad, las crisis van a ser tipo, ya está, como ver los capítulos del Zorro. Yo esto ya lo vi, este ya lo vi, este ya lo vi, y hasta uno ya se sabe los diálogos de memoria. O sea, es como que, nada, es como que salga la luna de noche, o sea, no te va a sorprender. En otras sociedades esto, ¿cómo se llama? En otras sociedades, estas crisis no son tan, reiteradas, pero sí existen, ¿no? En el modo de producción tiene una tendencia a la caída de ganancias y esto produce crisis periódicas. Pero que Engels, en este caso, dijera esto o que observara esto, rompía con la teoría económica de aquel momento. La teoría económica de aquel momento, que es la teoría que después
ustedes vieron en el trabajo práctico, la teoría neoclásica después, también van a sostener que toda oferta genera su propia demanda. Toda oferta genera su demanda. Y Engels, y con la ayuda de Marx, van a observar que las crisis en el sistema capitalista son crisis no de demanda, sino de sobreproducción. Es decir, no es que no haya demanda de los objetos, sino que no hay plata para comprarla. Entonces, se hicieron muchas cosas que no se pueden comprar, o que no son necesarias, o que posiblemente no son necesarias. Puede haber varias causas que hagan que los valores de uso no se vendan. Porque ustedes saben que en el modo de producción capitalista las cosas se hacen porque tienen valor de cambio, no porque tengan valor de uso, ¿no? O sea, la condición para tener de valor de cambio es que tenga valor de uso, pero no, digamos, no inviertan las cosas. O sea, no es un valor de uso con valor de cambio. Es un valor de cambio que debe ser valor de uso. ¿Se entiende? Perdóname. Claro, es lo que pasó en Estados Unidos. Keynes, la crisis del 30, pero ya ha habido muchas crisis. Lo que pasa es que la del 30 fue muy, digamos, rompió, digamos, bueno, ya no es una mera casualidad, pero ya había habido muchas. Algunas crisis en el mundo las generó la Argentina no pagando la deuda. ¿Saben esa? En el gobierno de, ¿cómo se llama? Ya me voy a acordar. Del 95 por ahí, 1895, Juárez Elman, exactamente, una especie de Menem Macri de aquella época, ¿no? Digamos, el que compite en la historia con el peor gobierno civil, por el título de peor gobierno civil con Macri, ¿no? Juárez Elman. Bueno, pero las crisis, o sea, sí, las crisis, o sea, son reiteradas, y recién un teórico burgués lo va a decir en... hoy en la mañana lo estuve buscando el libro por acá. ¿Dónde está? Bueno, no lo tengo. Acá está. La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. ¿Quién lo escribió esto? El señor Keynes, ¿no? El Lord, o no sé, me acuerdo qué título de nobleza tiene, ¿no? En este libro, Keynes primero obvia que lo que él dice, antes lo había dicho un marxista, digamos, creo que era de Polonia, ¿cómo se llamaba? Kalecki. Kalecki trabajaba en Oxford, así que difícilmente no pudiera conocer que anticipó todo lo que está diciendo el señor Keynes acá, ¿no? Más allá de que no tuvo la entereza de reconocer la autoridad, digamos, la prioridad intelectual de otro pensador, ¿no? Encima tiene la bajeza en este libro, de igualar a Marx con Hessel. Hessel, ¿saben? Hessel, señor acá, Hessel, ¿no? Y con un militar que vaya a saber quién es, de Estados Unidos. Y ni siquiera le reconoce a Engels, que fue Engels el que lo descubrió. Dice, el único que dijo que no toda oferta genera su demanda fue Marx, y nombra a Hessel y nombra al otro, que no me acuerdo. Además de no saber el hombre que fue Engels, pero bueno, pongámoselo. La frase es totalmente infortunada, o sea, de un nivel de... Me das vergüenza ajena, Keynes, o sea, digamos, lo dice como despreciando, tipo, como que la frase es tremenda, es como, bueno, estaban en su mundo de Marx, o sea, Keynes, Marx te da vuelta a vos. O sea, ubicate, mono, o sea, nada. Pero bueno, en aquel momento, con los que habla, como se llama, le habla Keynes en este libro, que son los neoclásicos, y la anterior, la economía política clásica, creía que toda oferta generaba su demanda. Por lo tanto, no había posibilidad de que se generaran crisis en este sistema. Sin embargo, las crisis aparecían
por más que la teoría no las pudiera ver, y en esas crisis se generan desorden que a la vez produce un nuevo orden, porque ese desorden es orden. El sistema capitalista, el desorden es orden. Las crisis son parte del orden capitalista. Y en esas crisis el sistema capitalista se limpia, se depura y no solamente no se va a caer como algunos pensaban en aquel momento, y Marx les criticaba, pensaban mecanicistamente, decía, bueno, va a llegar una crisis que va a cambiar el mundo. Son ideas que han pasado hoy en día. La pandemia va a cambiar el mundo. La pandemia por sí misma no va a cambiar nada. Si nosotros los seres humanos no cambiamos las cosas, o sea, no hacemos algo diferente a lo que veníamos haciendo, no solamente no vamos a cambiar el mundo, sino que el mundo va a ser mucho peor de lo que era antes. ¿Se entiende? Es decir, no hay que ser mecanicista. O sea, sin sujeto no hay historia, ¿no? Ahora, el sujeto no hace las cosas como se les ocurre o como quiere. Las hace en un, digamos, en un horizonte, en un marco histórico, ¿no? ¿Cómo se superan las crisis? ¿Cómo se superó la crisis de la deuda en Argentina? ¿Cómo se superó pateando la pelota para adelante? ¿Cómo se patea la pelota para adelante? Mintiéndonos a nosotros mismos, no, en el futuro vamos a poder pagar, ¿no? Cosa que no va a pasar, porque la deuda siempre pasa que siempre te caemos en la misma. O sea, siempre es digamos, es un orden constante esto. Pero además, una forma es explotar más y mejor los viejos mercados. Las crisis del 80, donde la economía argentina decreció su PBI a lo largo de la década del 80, siendo el único caso histórico que ocurrió eso, por lo menos en el siglo XX, sin que haya una guerra. O sea, la Argentina era más chica en el año 90 que en el año 81. O sea, la década del 80. Usted sabe que la década empieza en el 81, no empieza en el 80, ¿no? Y termina en el 90, ¿no? En ese sentido, la Argentina era más chica en el 90 que en el 81. Eso ocurrió sin que haya habido una guerra y es uno de los eventos maravillosos que tiene la Argentina en su historia económica. ¿Cómo superamos esa crisis, las hiperinflaciones y demás, el endeudamiento? Vendiendo todas las empresas del Estado, digamos, destruyendo aún más la educación pública, o sea, todo eso implica explotar más y mejor los viejos mercados, la flexibilización laboral, ahí va todo esto que está diciendo Marx, ¿no? Otra forma es abrir nuevos mercados. Si vos tenías educación pública, ahora vas a tener educación privada, ¿no? Si vos tenés educación pública, igual el Estado le tiene que contratar todo a las empresas privadas. El Estado no puede hacer nada porque el Estado supuestamente no sirve para nada, ¿no? Entonces hay que pagarle todo al Estado. ¿Cómo fundieron los militares las empresas del Estado? ¿Por qué estaban tan mal en los 80? Porque los militares las fundieron. ¿Cómo las fundieron? Privatizándola de hecho, por medio de los contratistas del Estado. Se privatizó casi todo. La limpieza, un montón de cosas de proveedores que hacían que la empresa era inviable, ¿no? Era inviable por una decisión política, no por condiciones de la empresa.